Buenas tardes, el día de hoy junto con mi grupo les vamos a presentar sobre la degradación de hidrocarburos policíclicos aromáticos y la degradación de contaminantes de origen industrial. El grupo está conformado por María Camila Santa, Nicolás Caro Arévalo, Alejandra Artunduaga, Haider Hernández Segura, Cristian Sanabria Jurado y quien les habla, Valentina Peñalos Herrera. Hidrocarburos aromáticos policíclicos. Están compuestos de anillos aromáticos fusionados en disposiciones lineales o angulares. Generalmente existen como sólidos incoloros, aunque algunos tienen color blanco o un amarillo verdoso, y tienen un olor leve y agradable. Son compuestos orgánicos apolares y se componen básicamente de carbono e hidrógeno. Se generan por la combustión mayoritariamente incompleta de materiales orgánicos, como lo es el carbón, petróleo, gasolina y tabaco. Son un grupo de contaminantes orgánicos semivolátiles y pueden provocar efectos cancerígenos, malformaciones y mutaciones genéticas en los humanos. Los compuestos aromáticos incluyen un grupo de contaminantes orgánicos de mucha importancia para el medio ambiente y la salud pública, debido a sus propiedades tóxicas, genotóxicas, mutagénicas y cancerígenas. Además, tienen un potencial natural de bioacumulación en diversas cadenas alimentarias, lo que lo hace que su presencia en el medio ambiente sea bastante alarmante. Están ampliamente presentes como contaminantes en el aire, el suelo, los ambientes acuáticos, los sedimentos, las aguas superficiales y subterráneas. Existe una clasificación para estos compuestos aromáticos, los de bajo y alto peso molecular. Los de bajo peso molecular son aquellos que contienen dos o tres anillos aromáticos y son extremadamente tóxicos. Y los de alto peso molecular son aquellos que contienen cuatro o más anillos y se les considera en gran medida genotóxicos. Acá tenemos la estructura de los 16 compuestos aromáticos incluidos como contaminantes prioritarios por la EPA de Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental. Hay un caso particular que es el antraceno, debido a que no se le considera en sí como un hidrocarburo cancerígeno. Sin embargo, a lo largo de su degradación y metabolismo, algunos tipos de estructuras de anillos fusionados de mayor peso molecular sí lo son, como el benzoantraceno y el benzoapireno. Los datos toxicológicos específicos del antraceno son poco comunes y algo contradictorios, porque algunos estudios dicen que no es genotóxico y cancerígeno, pero amenaza el medio ambiente más que todo a la vida acuática, mientras que otros estudios dicen que es un contaminante prioritario, ya que es muy cancerígeno y causa una gran variedad de mutaciones en el ser humano. La degradación de los hidrocarburos aromáticos policíclicos es el proceso por el cual estos compuestos son transformados en compuestos más simples y menos tóxicos. Puede ocurrir de forma natural, por acción de microorganismos, o de forma artificial, por medio de procesos de tratamiento. Todo esto inicia en el año 1970, en el momento en el que empezaron a usar microorganismos para la degradación de los compuestos aromáticos. Estos procesos se dan por diferentes vías metabólicas, y esa escogencia de esa vía depende sí o sí de la estructura del compuesto aromático. Algunos microorganismos degradan los compuestos de bajo peso molecular, mientras que otros degradan los de alto peso molecular. Y esta degradación depende de ciertos factores ambientales. Además, hay que tener en cuenta el medio en el que se trabaja. No es lo mismo degradar los compuestos en aire, en agua y en suelo. Todo esto sienta las bases para la primera degradación de los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que es mediante bacterias. Debido a que al momento que se estudió todo esto se dieron cuenta que algunas bacterias pueden degradar el naftaleno y fenantreno, compuestos que se utilizaban con mucha frecuencia para ese entonces. Se dieron cuenta que en el catabolismo aeróbico el oxígeno no era el único aceptor final de los electrones, sino que también había un cosustrato, que en su estructura tenía un grupo tiol o nitrocompuestos, esto facilitando la hidroxilación y la escisión oxigenolítica del anillo aromático. Por el contrario, el catabolismo anaeróbico de los compuestos aromáticos utiliza una estrategia completamente diferente para atacar el anillo, basada principalmente en reacciones reductoras. Si bien el catabolismo aeróbico de los compuestos se ha estudiado durante varias décadas, la degradación anaeróbica es una capacidad microbiana descubierta muy recientemente y que aún espera mucha comprensión. Y la última conclusión fue que las bacterias favorecen las condiciones aeróbicas para la degradación mediada la oxigenasa, que involucra enzimas como la monooxigenasa y la dioxigenasa. Esto se puede ejemplificar en una publicación que hicieron el 2 de diciembre del año 2010, en el que proponen una vía para la degradación de fenantreno gracias a una cepa de la bacteria Ochrobactrum, en el cual se inicia la dioxigenación en la posición 1,2
seguido de la metancisión del fenantreno 1,2-diol. Después de un montón de reacciones, los autores mencionan que el ácido 2-hidroxi-1-naftóico fue metabolizado por una enzima, la cual fue la 2-hidroxi-1-naftoato deoxigenasa, y que luego apareció la enzima catecol 2,3-dioxigenasa y por último una dioxigenasa en metancisión dependiente. Todo esto condujo a que el fenantreno pudiera entrar como un intermediario al ciclo del ácido tricarboxílico. Este fue el primer informe de la degradación completa de una molécula de hidrocarburo aromático policíclico por Ochrobactum. También se puede ejemplificar esto en una publicación que se hizo en el año 2012, en el que se aísla una cepa de la bacteria Acinetobacter en un suelo contaminado con acenafteno y acenaftileno. En este proyecto habla que las enzimas 1-acenaftenol deshidrogenasa, salicilaldehído deshidrogenasa y catecol 1,2-dioxigenasa estuvieron involucradas en todo esto, pero no se dispone información adicional sobre la vía metabólica y no se pudieron detectar experimentalmente la aparición de ciertos compuestos y ciertas enzimas. Bueno, una vez explicaron, pues básicamente las características de los hidrocarburos policíclicos aromáticos, vamos a pasar a un caso de estudio en el que se analizó dos tipos de suelo con respecto a una bacteria que se llama Paracoccus, que es una bacteria que por medio de investigaciones se ha determinado que es altamente efectiva contra los hidrocarburos policíclicos aromáticos. Y en la investigación se utilizaron dos diferentes tipos de suelo, cada uno con pues, diferentes características, justamente para mirar la variabilidad y el uso pues, de esta cepa de bacteria. Pues en el primero, a rasgos generales, podemos decir que en el suelo rojo contiene pues, nitrógeno y potasio y demás. Es ácido y contiene pues niveles relativamente bajos de materia orgánica. En cambio, el suelo arrocero, que es el segundo tipo de suelo, se puede observar que pues tiene niveles más altos de materia orgánica, es alcalino y pues tiene diferentes características. Entonces, bueno, básicamente porque se utilizan cepas de bacterias y microorganismos, pues básicamente porque estos tienen unas enzimas específicas como las dioxigenasas que llegan a romper los enlaces químicos de los hidrocarburos policíclicos aromáticos, sean de 3, 4, 5 o 6 anillos. Entonces estas enzimas lo que hacen es oxidar los hidrocarburos y introducen átomos de oxígeno en la estructura del compuesto, lo que los vuelve más solubles y menos tóxicos. Y también estas bacterias lo que hacen es utilizar los hidrocarburos básicamente como una fuente de carbono y energía para el crecimiento y reproducción de los mismos. Entonces, mientras destruye, digamos, los hidrocarburos, estos siguen creciendo y alimentándose de los mismos, básicamente a rasgos generales. Bueno, ¿y por qué se utiliza específicamente esta cepa del Paracoccus? Pues digamos que esta cepa tiene las mismas características que lo que ya dije de los microorganismos, entonces logran reproducirse y crecer. Sin embargo, como esta cepa tiene unas características que, que tiene, por ejemplo, fluoranteno, pireno y benzopireno, estos dos últimos son los que más se utilizaron en la investigación, en el caso de estudio, y pues lo utilizan como una fuente de energía de carbono y energía, entonces lo que permite degradar los hidrocarburos policíclicos. Y esta cepa pues se ha analizado por diferentes investigaciones, como ya he dicho anteriormente, que a lo largo de 30 días, anillos de 3, 4, 5 o 6 de hidrocarburos policíclicos aromáticos llegan a agradar del 35 al 20, al 24%, dependiendo, pues como ya dije, de las características del suelo, de los suelos. Entonces, en la parte izquierda del cuadro podemos observar que hay diferentes, pues, las características y las propiedades de cada suelo. Entonces, uno puede ser menos ácido que otro, una con más materia orgánica, como el suelo de arroz tiene más materia orgánica que el otro, tiene diferentes compuestos y demás. Entonces, son las características generales de cada suelo. En los resultados de la investigación se encontró que básicamente la adición de la cepa, de la bacteria, del Paracoccus mejoró significativamente pues, la degradación de los hidrocarburos, tanto en ambos suelos. Sin embargo, en el suelo rojo, que tenía en principio una baja capacidad de degradación de los hidrocarburos, la inoculación o la adaptación de la cepa a la tierra aumentó la tasa de degradación de los mismos. Por el contrario, el suelo de arroz, que ya tenía unas capacidades pues, básicas de degradación de los hidrocarburos,
cuando se adaptó al suelo, básicamente lo que hizo fue deshabilitar las características principales de la misma. Entonces, resultó ser menos efectivo en el suelo de arroz que en el suelo rojo. Y bueno, también hay que aclarar que una vez se adaptó la bacteria o se inoculó en el suelo, la estructura de muchas de las comunidades bacterianas nativas de cada suelo cambiaron pues, significativamente. Entonces, en el suelo rojo, la adición de la cepa cambió la abundancia de 7 grupos bacterianos o filos bacterianos, entre estos las protobacterias y las antinobacterias. Y en cambio redujo incluso redujo hasta un punto las de ferribacterias, redujo al límite de detección, entonces prácticamente dejaron de existir este grupo, este filo. Y adicionalmente, en la adición de la misma creó 2 grupos o filos diferentes que no se dan en principio en el suelo. Lo mismo pasó con el suelo del arroz o el suelo arrozal. La comunidad bacteriana de esta pues cambió significativamente. Los principales filos que se identifican eran las protobacterias, las firmicutes y las antibacterias. Esos cambiaron significativamente, sobre todo los 12 filos principales cambiaron significativamente, como podemos observar en la siguiente imagen. En esta parte podemos observar que las comunidades bacterianas cambiaron la abundancia relativa, dependiendo de cada estado en el que se logró poner la bacteria. ORI, el de color azul, significa que era antes de la incubación, el amarillo es el benzopireno y el gris es el pireno. Entonces, por ejemplo, las protobacterias, podemos observar que en el punto inicial tenían más o menos 23-24% relativo de abundancia. Sin embargo, cuando se aplicó el pireno o el pseudopireno, bajó un poco la abundancia de la misma. Uno de los casos más radicales fue los firmicutes, que tenía un 25-28% más o menos de relativo, bueno, tenían un 15% originalmente, y una vez se aplicó la cepa o la bacteria, aumentó significativamente al 25%. Entonces, los grupos que más afectaron son los que tienen asterisco. Y en este caso, este grupo que estamos viendo acá es del suelo rojo, sí, el suelo rojo. En cambio, el suelo arrozal, que tiene muchísimos más filos, muchísimos grupos bacterianos, pasó en muchos grupos lo mismo. Por ejemplo, las acidobacterias, que inicialmente tenían muy poca abundancia relativa, pasaron a tener bastante, y lo mismo con las nitropirenos y demás. Entonces, ahí se tiene como análisis que hay que tener en cuenta las características y las propiedades de cada tierra, de cada terreno, porque si se agrega diferentes tipos de cepas, puede afectar tal vez para la disminución de los hidrocarburos, pero los grupos bacterianos que estaban originalmente pueden disminuir, afectar o incluso crear nuevos. Entonces, lo que hace que el uso de la tierra sea significativamente diferente respecto al original. Por ejemplo, el suelo del arroz, lo que era originalmente, pues se utilizaba para plantaciones de arroz, puede que ya no se pueda utilizar por diferentes nuevos grupos. Entonces, es un análisis que se hizo. Vemos que en la parte izquierda de cada gráfico se encuentra benzopireno y pireno en la parte derecha. Entonces se analizaron de 0, 14 y 42 días y de abundancia relativa de cada uno. Entonces podemos observar que al principio, por ejemplo, en la parte derecha, Burkholderia, que es un grupo bacteriano, o podemos observar que la abundancia relativa era de 0.0034% más o menos en el día 0, y al día 42 disminuyó básicamente al 0,0025%. Y lo mismo pasó con este grupo que cuando se utilizó pireno, la parte original, 0,0022% más o menos. En el día 0 al día 14 ya no había presencia de hidrocarburos policíclicos aromáticos. En cambio, el día 42 hubo un aumento también otra vez de lo mismo. Entonces también hay que tener en cuenta que cada grupo bacteriano, como ya decía antes, puede que no solo afecte a los grupos, sino a los hidrocarburos policíclicos aromáticos, que a un día posiblemente desaparezcan y a otro día por cuestiones diferentes de características y propiedades de la misma tierra, cambie. Y lo mismo pasó con el suelo rojo. Entonces los grupos, diferentes grupos, por ejemplo, en Massilia, que es el primer grupo que vemos, cuando se utilizó benzopireno,
no había casi presencia de hidrocarburos policíclicos aromáticos en el día 0, pero en el día 42 hubo un aumento significativo. Prácticamente no existían hidrocarburos, a pues tener 0. Más o menos 17-18% de abundancia relativa. Entonces hay que tener en cuenta, pues, básicamente los grupos bacterianos que pueden afectar tanto a que haya nuevos grupos bacterianos, haya un cambio en la abundancia relativa de los grupos que ya existían en cada tierra, por lo tanto altera sus propiedades. Y el otro es que tener en cuenta que hay suelos que ya de por sí tienen las características suficientes para que no existan los hidrocarburos o que sean muy reducidos. Entonces, si uno le agrega una cepa que supuestamente llega a aumentar la eficiencia, termine afectando, termine no siendo la adecuada. Además de eso, es muy importante resaltar porque se utilizan microorganismos para la degradación de los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Esto se da ya que varios estudios han demostrado que el 90% de estos a nivel mundial están presentes en el suelo. Tomando esto en cuenta y con la creciente preocupación por los posibles efectos adversos en salud pública y en medio ambiente, las tecnologías de remediación están recibiendo cada vez más atención y están implementando uno de los enfoques principales, como lo es la actividad microbiana. Aquí en la diapositiva se pueden mostrar algunos de los microorganismos utilizados para la degradación de estos hidrocarburos. Por otra parte, también se tiene la degradación de los HAPs mediante hongos. Esta degradación fúngica es algo de lo que se ha estudiado ampliamente en los últimos años y se ha informado que numerosas especies de hongos metabolizan diferentes hidrocarburos aromáticos policíclicos en el que involucran principalmente enzimas monoxigenasas. Aparte de esto, también se dice que la mayoría de los hongos no pueden utilizar los HAPs como única fuente de carbono y energía. Sin embargo, pueden cometabolizar los HAPs en una amplia variedad de productos oxidados y a veces en dióxido de carbono. Es importante resaltar que la transformación de los hidrocarburos por hongos implica varias vías enzimáticas y depende de la especie particular y de las condiciones de crecimiento de cada uno de ellos. Los hongos involucrados en la biodegradación son principalmente de dos tipos: hongos ligninolíticos y no ligninolíticos. En cuanto al catabolismo de los hidrocarburos aromáticos policílicos por hongos no ligninolíticos, se habla y se especifica que estas enzimas catalizan la epoxidación de un anillo para formar un óxido de areno inestable, que luego se transforma en transdihidrodiol mediante una reacción catalizada por epoxiohidrolasa. En algunos hongos, las monoxigenasas de citromo oxidan los hidrocarburos a epoxios y dihidrodioles, que son cancerígenos potentes y mucho más tóxicos que los hidrocarburos originales. Sin embargo, también se tiene que tener en cuenta que la oxidación de los hidrocarburos mediada por peroxidasa produce quininas que son menos tóxicas que los hidrocarburos originales. Por lo tal, se puede decir, y es una estrategia más lógica, realizar la oxidación de los hidrocarburos por enzimas ligninolíticas. Por hongos ligninolíticos, ese proceso se da por hongos de pudrición blanca, ya que son omnipresentes en la naturaleza y pueden producir enzimas ligninolíticas que se secretan extracelularmente. Estas se dividen en dos tipos, las cuales son peroxidasas y lacasas. Las enzimas ligninolíticas tienen una amplia especificidad de sustrato y por lo tanto son capaces de transformar una amplia gama de sustratos. Además, pueden transformar los hidrocarburos produciendo radicales libres hidroxilo mediante la donación de un electrón, que oxida el anillo del hidrocarburo. Finalmente, se expone una propuesta de vía de degradación del fenantreno por medio del hongo ligninolítico Pleuterus ostreatus. Básicamente, de esta propuesta se ha informado que aunque el hongo aumentó significativamente la degradación de los hidrocarburos en el suelo, en el proceso acumuló metabolitos tóxicos de los hidrocarburos. Aparte de esto, también se ha visto que este hongo de pudrición blanca inhibe las poblaciones microbianas autóctonas del suelo, lo que puede haber prohibido la mineralización completa de los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Bueno, continúo exponiéndoles sobre la degradación de los HAP mediante microalgas. Inicialmente, ¿qué son las microalgas? Las microalgas son organismos unicelulares fotosintéticos que pueden tener la capacidad de metabolizar los HAP, convirtiéndolos en compuestos menos tóxicos. Las microalgas,
como ya sabemos, son uno de los principales productores primarios en los ecosistemas acuáticos. Desempeñan un papel vital en el destino de los HAP en estos mismos entornos. Según estudios, se sabe que varias cepas de microalgas metabolizan el naftaleno, el fenantreno, antraceno, BAP y algunos otros hidrocarburos aromáticos policíclicos. En condiciones de crecimiento fotoautótrofo, se ha informado que las cepas de microalgas JCM oxidan al naftaleno y al 1-naftol, mientras que la cepa PR6, denominada como Cyanobacteria marina Argmenellum quadriplicatum, puede convertir al fenantreno en fenantreno trans 9,10 dihidrodiol y un metoxifenantreno. La eficiencia de la eliminación del fluorantreno y pireno o la mezcla de estos también se determinó utilizando especies de microalgas como las 4 mencionadas a continuación. Bueno, ya hablamos de las microalgas, de su funcionamiento, de los tipos de microalgas que nos pueden ayudar a la degradación de los HAP, pero no hemos mencionado los métodos y las limitaciones que tienen estas mismas, por lo que no son tan reconocidas. Entonces, de métodos tenemos la fitorremediación, en el cual las microalgas absorben los HAP del medio ambiente y lo metabolizan para su crecimiento y reproducción, pero tiene ciertos límites, lo cual puede ser las especies de las microalgas, ya que estas no en su totalidad no tienen la misma capacidad para degradar los HAP. Su selección adecuada es un aspecto importante en este proceso, ya que algunos HAP pueden ser más resistentes a la degradación que otros. También se basan en factores ambientales, ya que son pues seres vivos, tienen que tener algún tipo de factores específicos como su temperatura, la concentración de nutrientes, la luz solar o el pH. También pues ya sabemos su uso potencial, que aunque es un enfoque prometedor, aún se encuentra en etapas iniciales y pues les falta más investigación para su uso. Bueno, ahora les voy a hablar de la degradación de los hidrocarburos aromáticos policíclicos por medio de eucariotas y procariotas. Primero, hablando de las vías degradativas de lo ya mencionado, se ha podido demostrar que existe como la biodegradabilidad de algunos hidrocarburos aromáticos policíclicos y estos mismos, de forma alquilada, ocurren mediante el metabolismo en sistemas biológicos. Por otro lado, se ha presentado intensa investigación en la cual se degrada el naftaleno, el fenantreno y el antraceno a dióxido de carbono, lo cual también se le puede conocer como mineralización. Y también se ha hecho como el uso de bacterias aisladas, lo cual deja encontrar las vías metabólicas para el catabolismo de los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Sin embargo, no se han podido como aislar los microorganismos que tienen aquella capacidad característica de poder degradar completamente los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que en su estructura química cuentan con más de 3 anillos aromáticos. Continuando con el tema de las vías degradativas de los hidrocarburos aromáticos policíclicos seleccionados en procariotas y eucariotas, me voy a centrar en la parte de la naftalina. Las reacciones que les voy a comentar se pueden ver ilustradas en la figura que está ubicada en la parte izquierda de la presentación. El paso inicial, o para comenzar, se incorpora el oxígeno molecular para así poder formar cis-1R2S dihidroxi 1,2 dihidronaftaleno, que se cataliza por naftaleno dioxigenasa. A continuación se hace una deshidrogenación en la cual el cis-naftaleno se deshidrogena a 1,2 dihidroxinaftaleno mediante la cis-naftaleno dehidrogenasa. Luego sigue la escisión enzimática, en la cual el 1,2 hidroxinaftaleno se escinde en piruvato de cis-2-hidroxibencilo. Luego, en la parte del metabolismo, el piruvato de cis-2-hidroxibencilo se metaboliza a más piruvato y salisaldehído. Luego sigue la oxidación del salisaldehído
El salicylato se oxida a salicilato y con eso llega a la formación del catecol. El salicilato se convierte en catecol por medio de la acción que genera el salicilato hidroxilasa. Luego sigue la fisión, la cual depende de la especie bacteriana que se tome en cuenta, y pues el cateol puede que sufra alguna condición de fisión orto o meta. Finalmente están las aeromonas SP, las cuales se encargan de metabolizar al naftaleno a través de una vía degradativa similar a la utilizada. Ahora les nombraré como el proceso de las vías degradativas de los hidrocarburos aromáticos policíclicos, pero por medio del antraceno y el fenantreno. Comenzando por el antraceno es aquel que se oxida y asimismo forma cis 1R 2S dihidroxi 1,2 dihidroantraceno. Este se enciende de forma enzimática para así poder producir ácido cis 4,2 hidroxinaft 3-il 2-oxobut 3 enoico, y si tiene como un mayor metabolismo a través de las vías degradativas de naftaleno, se conduce o se obtiene el ácido 2-hidroxi-3-naftoico. Por lo tanto, el hongo conocido como Cunningham Mela elegans es aquel que metaboliza el antraceno para así poder formar trans 1S 2S y hidroxi 1,2 dihidroantraceno. Continuando con la oxidación del fenantreno, primero el fenantreno es aquel que es metabolizado por bacterias, y después de esta metabolización podemos encontrar que se forma cis 3,4 dihidroxi 3,4 dihidrofenantreno, y luego este se oxida a 3,4 dihidroxifenantreno. Las cepas de Pseudomonas dinocardia son aquellas que tienen la función de convertirlo en ácido 1-hidroxi 2-naftoico, y esto hace que pueda entrar en la vía de la naftalena. Ya hablando del benzoapireno, finalmente pronombramos importante de oxidación bacteriana del antraceno y del fenantreno, que se parecen bastante o son similares a la degradación del naftaleno. Son aquellas que utilizan como una vía alterna que hacen que se oxide el ácido 1-hidroxi-2, ya que la información de esta por medio de la oxidación bacteriana es también bastante limitada, protocaquequí, cuando se trata de hidrocarburos aromáticos policíclicos que tienen más de 3 anillos aromáticos en su estructura. En tanto, la oxidación bacteriana, encontramos que los microorganismos tienen la capacidad de poderse oxidar en hidrocarburos aromáticos tetra y pentacíclicos, que son bastante insolubles cuando se ponen en fuentes de carbono alternas. Por parte del metabolismo fúngico, encontramos que los hongos como los Cunningham Gemela elegans son capaces de metabolizar el benzoapireno en productos de fase 1 y fase 2, los cuales incluyen epóxidos, fenoles, dihidroles y algunos conjugados que podrían llegar a ser cancerígenos para los organismos superiores, lo cual los hace bastante peligrosos. Y por parte del metabolismo de las algas, encontramos de que el alga verde de agua dulce, que se le conoce como Selenastrum capricornium, puede llegar a metabolizar el benzoapireno en distintos compuestos de dihidroxibenceno apireno por medio de la vía dioxigenasa, lo que potencialmente conduce que se conviertan en metabolitos mutagénicos de benzoapireno con implicaciones ambientales. Ahora les vamos a explicar un poquito de la bioremediación de hidrocarburos aromáticos
policíclicos. Este es un proceso de separación de contaminantes ambientales por microorganismos, plantas u organismos vivos. Los HAP son compuestos orgánicos persistentes y tóxicos que se generan principalmente por la combustión incompleta de materiales orgánicos. Y los factores claves que la afectan o pueden afectar su eficacia es la tensión de oxígeno y potencial redox, la temperatura, el pH, los nutrientes y la biodisponibilidad. Hablando un poquito más de cada uno, tenemos la tensión de oxígeno y el potencial redox. Es importante saber que el oxígeno molecular es esencial para la biodegradación de los hidrocarburos aromáticos policíclicos, HAP, por parte de los microorganismos. En los ecosistemas acuáticos no estratificados suele haber suficiente oxígeno molecular disuelto en aguas abiertas para facilitar el metabolismo oxidativo de los HAP. Sin embargo, el oxígeno disuelto se difunde lentamente en los sedimentos y es rápidamente utilizado por los microorganismos activos en la interfaz sedimento-agua, y esto provoca un agotamiento de oxígeno en los sedimentos que solo están enterrados a 1 o a 2 centímetros de profundidad, y explica en parte la importancia de la interfaz sedimento-agua como sitio para la biodegradación de los HAP y la persistencia de estos enterrados en los sedimentos. Por otro lado, tenemos que en presencia de oxígeno, microorganismos facultativos pueden degradar naftaleno y antraceno, reduciendo la toxicidad de los HAP en sedimentos y ocasionalmente aireados por mezclas o fotosíntesis. Además de esto, los sedimentos anaeróbicos, en unos estudios que se hicieron, los sedimentos anaeróbicos muestran mayor sensibilidad a los hidrocarburos aromáticos policíclicos que los sedimentos aeróbicos. Bueno, seguimos con la temperatura. Esta afecta directamente la velocidad a la que los microorganismos de los ecosistemas naturales degradan los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Varios investigadores y en varios estudios han informado flujos estacionales en la actividad heterótrofa y tasas de degradación de los HAP con las actividades más altas en verano y las más bajas en invierno. En esta, la degradación de los HAP se acelera considerablemente con el aumento de la temperatura, mostrando un aumento significativo en las tasas de mineralización al subir de 10 grados a 30 grados. Por otro lado, no se sabe con certeza si las diferencias de la degradación de hidrocarburos relacionadas con la temperatura son resultado de la selección estacional de microorganismos degradantes de hidrocarburos o de la supresión de la capacidad de degradación a temperaturas más bajas. Por otro lado, el pH. Los microorganismos son extremadamente sensibles al pH y la mayoría de ellos prefieren condiciones casi neutras que van desde el 6,5 al 7,5 para una actividad normal. El pH puede afectar a la actividad enzimática, que es esencial y fundamental para lograr la degradación de los HAP. Por otro lado, es capaz de alterar la solubilidad de estos. Los HAP son más solubles en agua a un pH neutro o ligeramente alcalino, y esto facilita que las bacterias y otros microorganismos los absorban y los utilicen como fuente de alimento. Bueno, continuamos con los nutrientes. Los microorganismos requieren varios minerales como el nitrógeno, fósforo, potasio y hierro para su metabolismo y crecimiento normal. Además, en lugares con poco contenido de nutriente, se requiere la suplementación de nutrientes para estimular el crecimiento de microorganismos autóctonos y mejorar la biorremediación de los contaminantes. Por otro lado, tenemos que la disponibilidad excesiva de nutrientes también puede inhibir la biorremediación de contaminantes. Y finalmente tenemos la biodisponibilidad. Esta es la medida en la que un contaminante está disponible para ser absorbido y utilizado por un organismo. Se considera uno de los factores más cruciales en la biorremediación de contaminantes.
y un hidrocarburo aromático policíclico con una biodisponibilidad baja son más difíciles de degradar por los microorganismos. Existen series de mecanismos que se pueden utilizar para aumentar la biodisponibilidad de los HAP, incluyendo la alteración del pH, la adición de solventes y la aplicación de técnicas de bioaumentación. Por último, les voy a hablar sobre la degradación de los HAP mediante consorcios. Ya sabemos que para este tipo de degradación, cada microorganismo tiene un papel especializado en ciertos pasos de degradación, donde otros miembros utilizan los intermediarios producidos por ciertos microorganismos. En ocasiones se observa que un determinado microorganismo no tiene todos los genes necesarios para la mineralización de determinantes de contaminantes determinados como lo pueden ser los HAP. Por ello, los investigadores de los consorcios han intentado desarrollar microbianos para la degradación completa de dichos contaminantes. Entre ellos cuentan con varios hongos de pudrición blanca, las cuales junto con las bacterias en consorcios pueden mejorar su biodisponibilidad, que les ayudará a la metabolización de los HAP. Además, las bacterias y los hongos en un consorcio se han utilizado diversas cepas de microalgas. Como ya lo mencionamos anteriormente, estas pueden ser un candidato potencial para los ambientes acuáticos. En la degradación de estos, los microorganismos presentes en estos consorcios pueden producir enzimas capaces de descomponer los HAP para convertirlos en compuestos menos tóxicos y más fácilmente biodegradables. Cuentan con una biodiversidad microbiana como lo pueden ser bacterias, hongos y otros microorganismos que tienen la capacidad de degradar diferentes tipos de HAP. Manejan más que todo la producción de enzimas, como las oxigenasas, que son capaces de descomponer los enlaces químicos de los mismos. Pueden utilizar un metabolismo cooperativo entre diferentes consorcios para hallar una mejor solución a la biodegradación de los HAP. Y teniendo en cuenta que los factores ambientales influyen bastante en esta degradación, ya que por factores como la temperatura, pH, concentración de oxígeno y disponibilidad de nutrientes en el medio ambiente puede variar la degradación de los mismos. Muchas gracias.